Bueno, mis hermanos, abra su Biblia, por favor, y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta última meditación del día. Y busque, por favor, el libro de Ageo o del profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7, del verso 1 al verso 7. Y luego le voy a explicar un poco acerca del contexto de lo que está sucediendo cuando el profeta Ageo habló de parte de Dios. Lo tenemos, Ageo capítulo 1, vamos a leer del verso 1 en adelante. Si usted, si tiene Biblia, en su Biblia aparece como el subtítulo Exhortación a edificar el templo. Ese es el título que tiene ahí el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Padre, le damos gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, terminando el día en su casa, Padre amado. Gracias, oh Dios, porque tenemos el privilegio, la oportunidad de podernos reunir, Señor, como un solo cuerpo acá, Señor, en esta ciudad de Vancouver. Gracias, Padre, por su infinita misericordia. Le pedimos, oh Dios, que pueda hablar a la vida de todos los que estamos acá presentes, los amigos, aquellos que tenemos días, aquellos que tenemos años de estarnos congregando. Gracias, Señor, que su nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, parte del contexto de lo que le voy a leer a continuación es solo para que usted tenga una partida de lo que estaba sucediendo cuando el profeta Ageo da la profecía. El pueblo de Dios, desalentados por la oposición de sus vecinos, si gusta me ayuda en Esdras capítulo 4, verso 1, vamos a leer al verso 5, se lo voy a leer rápidamente. Desalentados por la oposición, desalentados por las conquistas, por las batallas, el pueblo había llegado a la conclusión errónea de que todavía no era tiempo para la reconstrucción del templo. Todos sabemos, o la mayoría conocemos, que cada vez que Israel era conquistada, destruían lo que podían. Saqueaban todo el oro de los templos y se lo llevaban, pues, porque era parte de las conquistas. Esdras capítulo 4 verso 1 nos dice, del verso 1 al 5 nos dice lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué es lo que hizo? Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó
para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo esto estaba sucediendo cuando Dios utilizó al profeta Ageo. Con una pregunta incisiva, el Señor le recordó al pueblo que no era correcto que vivieran en casas adornadas mientras el pueblo permanecía en ruinas. Sucedía que los judíos, los israelitas, ellos estaban viviendo en casas bien adornadas, dice otra versión, que sus casas estaban bien, pero el templo de Dios estaba por los suelos. Por favor, tenga eso guardado en todo el mensaje. La casa de Dios estaba destruida, estaba en ruinas. Ageo, que es uno de los profetas menores, y ojo, no por ser menor de edad, sino considerado profeta menor por la cantidad de libros, que solo tiene pues 2 capítulos. Dios le comisionó al profeta 2 cosas. 1, reconstruir el templo. 2, reordenar las prioridades espirituales del pueblo de Dios. Se lo voy a repetir. 2 comisiones que llevaba el profeta hacia el pueblo de Dios, que yo quiero que usted pueda llevarse para su casa en esta noche. Número 1, la reconstrucción del templo. Número 2, reordenar sus prioridades espirituales. Para ello, vamos a pasar primeramente al primer paso. Meditemos en el pasado. ¿Sabe? No es bueno en muchas ocasiones que la gente esté recordando todo lo malo que fue. Pero cuando la palabra del Señor nos habla que meditemos de nuestros caminos, yo quiero en esta noche que usted pueda meditar en su pasado. Yo quiero que en este par de minutos usted pueda irse 10, 20, 30 y para los que ya están más grandes, 40 años atrás. Y que usted pueda reconocer dónde Dios lo encontró. ¿En qué lugar usted se encontraba? ¿Qué cosas usted estaba haciendo cuando Dios mandó a esa persona, mandó a ese familiar? Usted escuchó por primera vez el Evangelio de Cristo. ¿En qué lugar usted se encontraba? Una de las razones de por qué hablar de nuestro pasado es importante es porque la palabra de Dios, cuando usted lee el Antiguo Testamento, cuando usted lee parte del Nuevo Testamento, usted se da cuenta que parte de la historia o de la tradición del pueblo de Dios era que ellos iban pasando la historia de generación en generación. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice lo siguiente, y acá podemos tomar nosotros el ejemplo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué más dice más adelante? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, el pueblo de Dios tenía por costumbre enseñarle a sus hijos quién había sido el Dios que los había liberado del cautiverio de los egipcios. El pueblo de Dios tenía la costumbre, la tradición de venir enseñando a sus hijos quién es Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué deberíamos de meditar entonces en nuestro pasado? Hermanos, y es para poder ver de dónde Dios nos sacó. Es para poder darle gracias a Dios. Cuando yo estaba en esta parte del mensaje, hermano, y hoy que estaba en la oficina
repasando y comencé a recordar dónde Dios me encontró, a dónde Dios me sacó. ¿Sabe? El 24, al terminar el servicio que tuvimos, que terminó a las 10 de la noche y nos fuimos, hermano, yo llegué a la casa, mire, llegué a comerme una lasaña que unos hermanos nos habían regalado. Llegué, me senté, puse a mis dos niños uno a cada lado, mi señora estaba en el otro sillón y yo comencé, hermano, solo a tener palabras de agradecimiento para Dios. Palabras de agradecimiento porque hace 9 años no habían hijos. Porque hace 20 años yo no pensaba en servirle a Dios. Porque hace 30 años o 20 años atrás, 25 años, yo estaba en una esquina fumando un cigarrillo, esperando que se dieran las 12 de la noche para ir a sacar una botella de guaro o de lo que usted quiera, de alcohol. Y ahora yo poder estar en mi casa satisfecho de haber terminado un servicio para Dios, de haberle dado gracias a Él por lo grande que fue en el año 2019, solo hay palabras de agradecimiento para nuestro Padre. Por eso es bueno, hermano, meditar en el pasado. Nuestro pastor decía hace un par de cultos de que no hay que estar recordando o siendo agradecidos con Dios solo en estas fechas. Porque hay mucha gente que en esta época se pone sentimental y comienza a recordar y todo. A Dios hay que darle gracias todos los días de nuestra vida. ¿A dónde estaría usted? ¿Qué estaría haciendo a esta hora, hermano? Muchos estarían viendo el partido. Si así hay hermanos que no vienen a la iglesia por cuando hay partido. Y ahora que estamos siendo cristianos, ¿a dónde estaría usted? ¿Cuál fue el lugar? ¿Qué fueron las cosas que Dios lo encontró haciendo a usted? ¿Cuáles fueron las cosas? Hermano, en primer lugar, debemos de meditar en el pasado. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo le comentaba al pastor que el 29, si no me equivoco, fue. Yo le decía al pastor, mire qué casualidad o cómo son las cosas. Hace un año un amigo en El Salvador iba con su esposa camino a otro departamento. Iban en una moto de esas ninjas de los que ahora los jóvenes tienen la moda. Y iba con su novia atrás. Iban de San Salvador para otro departamento. En el día, cuando de repente un camioncito se le ocurrió girar donde no se podía, hacer una vuelta en U y no vio a mi amigo que iba en la moto. Fue tanto el impacto, tanta la velocidad que llevaba mi amigo en la moto, que la parte de atrás del camión se la arrancó. Mi amigo, dice los médicos, los forenses, que ellos y su novia murieron inmediatamente por el impacto, se desnucaron. Parte de la novia de mi amigo hasta se desmembró. El 29 de este año pasado, otro conocido del tabernáculo del Salvador salió a hacer un mandado creyendo que iba a regresar y tuvo un accidente en moto también. Y nosotros estamos con vida. No es que ellos hayan tenido mala suerte, iglesia. Es que debemos de vivir agradecidos cada día que abrimos nuestros ojos. En Australia, yo no sé si ustedes han visto las noticias, un incendio terrible en Australia. No hallaban, los bomberos estaban desesperados porque no podían contener el fuego, hermanos. No daban abasto. Y el fuego estaba alcanzando casas, estaba alcanzando lugares donde habían reservas de animales y una pérdida terrible. Y en las noticias, la última noticia que yo pude percatar, salen unas personas, unos australianos alabando el nombre de Dios, danzando, gritando, moviéndose de un lado para otro, porque ese día había caído una lluvia como nunca había caído en Australia.
y estaban agradecidos. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar agradecidos porque nuestro destino antes de Cristo era el infierno, una vida eterna en el infierno. Ahora con Cristo el panorama ha cambiado porque nuestra vida es una vida eterna al lado de Jesucristo. Lucas capítulo 5 versículo 32. Cuando yo veo el pasado, hermanos, solo hay agradecimiento. Lucas capítulo 5 verso 32 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 2 verso 17. Mateo 2, 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, estas palabras tendrían que hacer eco en nuestra vida y darle gracias al Padre porque tuvo misericordia de nosotros, porque ha tenido misericordia y tendrá misericordia de nosotros. Hermano, no importa lo que usted haya hecho en su pasado, no importa lo que usted haya cometido, si usted tiene a Cristo, tenga la plena seguridad que Cristo ha perdonado sus pecados. Lucas capítulo 7, versículo 47. ¿Por qué es que hay unos que estamos más agradecidos que otros? Lucas 7, 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, todos sabemos la historia de esa mujer que llegó sin invitación alguna, llegó a donde habían invitado al maestro a la cena, se metió a la cena, comenzó a llorar, comenzó a vertir ese perfume, lo derramó sobre Jesucristo. Y el que había invitado a Jesús comenzó a decirle: ¿y por qué? Si supiera realmente, si fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer está tocándolo y está derramando ese perfume. Y nuestro Dios, que lo conoce todo y que escudriña los corazones, le dice: yo llegué a tu casa y no lavaste mis pies. Y esta mujer, desde que entré, no ha dejado de llorar y limpiarlos con sus cabellos. ¿Sabía usted que era parte de la tradición que cuando usted llegaba a una casa le daban a usted sería como un trapo o no sé cómo decir el término, porque en otros países no sé si me voy a equivocar, pero guacal, o cómo sería ¿un qué? ¿Un qué? Un recipiente, gracias, un recipiente con agua para lavarse los pies. Porque la gente venía de caminar grandes distancias, venía de caminar bastante, y era para comodidad del invitado quitarse las piedritas, quitarse el polvo y después limpiarse con aquellos trapos de la inmundicia, como se le conocen. Pero aquel no lo hizo. Mas aquella mujer sabía que Cristo la había perdonado y sabía todo el historial que había tenido, dicen algunos comentaristas. Y por eso que a ella no le importó gastar ese perfume tan caro en el maestro, en aquel que la había perdonado. Hermano, cuando usted sabe la clase de vida que ha tenido, cuando yo estaba en la oficina, hermano, comencé a recordar cosas que si yo se las comentara aún a mi esposa, no tendría cara para poderla levantar. Porque si mis padres supieran lo que yo hice. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que nuestro Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso hay palabras de agradecimiento. Por eso no me voy a cansar. Y por eso me encanta cuando el pastor nos enseña que dice que la buena mañana se levanta y lo primero que hace es levantar las manos
Y yo aprendí eso aquí. Y yo me levanto y digo yo, Señor, gracias. Mi esposa ayer me hacía el chiste porque como estamos un poco gorditos, roncamos, nos ha dado de roncar. Bueno, me ha dado a mí de roncar. Y dice que el día de ayer se preocupó porque se levantó como a las 2 de la mañana, que no escuchaba. Y dice, no escucho que está roncando aquel, decía. Y ya se fue a ver si no me había muerto. Hermano, yo me levanto agradecido con mi Rey. Porque así como mis amigos o conocidos que ya están enterrados porque tomaron malas decisiones, ahora yo puedo estar acá aprendiendo de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente punto? Meditemos en el presente. Ageo capítulo 1, verso 5. Ageo capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Iglesia, meditemos, examinémonos cómo está nuestra relación con Dios. El siguiente punto es meditar el presente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo iniciaste el año? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu distancia para con Dios? Lamentaciones capítulo 3 verso 40 dice lo siguiente. Lamentaciones 3 versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos ¿a quién, iglesia? Dice al mundo, dice a nuestras amistades, dice y volvamos a Jehová. Otra versión, la versión NBI, en la misma porción, dice, hagamos un examen. ¿De qué? De conciencia. Y volvamos al camino del Señor. ¿Cuál fue su prioridad el año pasado? Le comienzo, ¿o cuál es su prioridad este año? ¿Cuántos dejaron de servir? ¿Cuántos han dejado de congregarse o irregularmente o con más regularidad? ¿Hace cuánto fue la última vez que fuiste a una casa de oración? ¿Hace cuándo fue la última vez que llegaste a un culto de jóvenes en Victoria o de jóvenes adultos con la mejor disposición de poder escuchar palabra de Dios y no por venir solo a ver a tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con tanta ansiedad, con tanto deseo de que Dios te hablara? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y te quedaste callado y nos callamos para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O hemos seguido pecando de la misma manera, teniendo las mismas compulsiones y no se ha visto ese cambio en nuestras vidas? Y pareciese de que Cristo no está en nosotros. Iglesia, debemos de meditar en nuestros caminos. Dios le está diciendo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Hermano, usted se ha dado cuenta, usted está en un país donde la gente tiene que trabajar y esforzarse por salir adelante. Pero he visto muchos casos de que la gente está trabaja y trabaja, tiene 2 trabajos y el dinero se hace como espuma. Y siguen trabajando y trabajan en la madrugada
Usted los mira y los hermanos andan en los cultos, se vienen a dormir porque están trabaja y trabaja. ¿No será que Dios nos está hablando y nos está diciendo, señores, mediten en sus caminos? ¿No será que estás trabaja y trabajas, siembra y siembras y recoges poco? Comes, te compras lo que querrás, buscas las mejores marcas, pero nunca quedas satisfecho. Querías el carro, el último modelo, lo compraste y ahora seguís igual de insatisfecho. El problema no está en las cosas, iglesia. El problema no es el pecado, si es que es comprar o no comprar. El problema de todo radica en nuestra relación con Dios. Estamos a buen tiempo de ponernos el propósito de decir, Señor, el año pasado no estuve en ningún ministerio, este año me voy a meter en cualquiera de esos 35. Señor, el año pasado dejé de leer la Biblia con aquel amor con el que yo te decía que me hablaras. Hoy este año voy a comenzar a leerla otra vez. Señor, yo abandoné ese ministerio. ¿Sabía usted? El año pasado vi tantos hermanos pasar por el ministerio de acomodación. Tantos hermanos que ahora están sentados. Y no es solo por escuchar culto, porque ya nos sirvieron. Y pongo a ellos de ejemplo para que usted se pregunte, ¿usted está sirviendo? ¿Usted está en un ministerio? ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿No será que por eso su prosperidad, no avanza? ¿Será que por eso usted se ha estancado? ¿Será que por eso usted emocionalmente no está bien? ¿Será que por eso usted solo vive amargado? ¿Será que por eso usted como persona no se siente una persona que ha triunfado en la vida? Porque está lejos de los caminos de Dios. Hermanos, la palabra del Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. ¿Cuántos se proponen cosas en este año y no las terminan? ¿Cuántos? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no importa la marca que tú andes en esta tarde. No importa la marca de zapatos, de camisa. No importa el carro último modelo que tú andes. Porque si no nos ponemos a cuentas con Dios, todo se va a hacer como la espuma del mar. Porque las cosas, hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir y creer en el Señor. Porque las cosas no nos han salido como esperábamos. Porque tanto trabajo y nada. Meditemos en nuestra relación con Dios. Lo importante de poder meditar cuáles son nuestros caminos es que si nos hemos alejado de Dios, y esto es lo importante de todo, iglesia. Si usted en el año pasado se alejó de Dios, se alejó de su servicio, se alejó de su relación con Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Dios lo recibe a usted. Él está esperando, así como el padre del hijo pródigo, que recapacitemos y volvamos a Dios, que volvamos a sus caminos, que volvamos a estar en paz con nuestro Dios, para que las cosas mejoren y podamos estar en paz con Él. El tercer punto, iglesia, es meditar en el futuro. Meditar en el futuro. Año nuevo, proyectos nuevos. Yo soy uno de esos, hermano. Todos quieren comenzar el año y quieren ir al gimnasio. Y todos decimos, el próximo año vamos a bajar 20 libras para que 20, 30, hay unos que necesitan 40, ¿verdad? Y todos queremos bajar. ¿Para qué? Para cuando llegue el verano podamos ponernos la ropa, dicen ahí, y no andemos con la talla 40. ¿Sabía usted que desde el año pasado, como en octubre, noviembre, nosotros ya teníamos la programación
de todo lo que iba a pasar o de todo lo que esperamos que se pueda cumplir en este año 2020. Todo programado. Todo programado. Muchos se inscriben al gimnasio, otros que dicen que van a comenzar clases, otros que van a hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, usted ya puso a Dios en su lista. Usted ya puso a Dios de por medio. La palabra del Señor dice en Proverbios 16:3, versión NBI, Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos. ¿Sé qué? El día de ayer, la reunión, parte de los propósitos de la reunión con los líderes fue orar por todo lo que esperamos que pueda pasar en el 2020. Por todo. Usted que está esperando que le den documentos en este país, ¿ya le preguntó a Dios si es su voluntad? Usted que está queriendo comenzar una empresa, ¿ya le preguntó a Dios si es la voluntad de Él? A los hermanos de Casa de Oración, siempre antes que tuviéramos la bendición de tener la residencia, yo les decía, hermanos, si es la voluntad de Dios que nosotros con mi familia podamos hacer vida en este país, pues van a salir. Y si no, pues yo solo le pido que me dé fuerzas. Porque si a mí me preguntara Dios, Emerson, ¿querés vivir aquí en Canadá? Pues yo le diría sí. Pero como no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él sabe que está por venir, mejor que se haga la voluntad de Dios. Pastor, pero yo quiero poner esa empresa. Pero Dios conoce el futuro, usted no. Pastor, pero yo quiero comenzar una relación con X señorita o X caballero. ¿Ya le preguntó a Dios si es la persona que le conviene? No, pastor, pero es que es bien guapo, es bien guapa. Sí, cuando ya comienzan los problemas, cuando ya las situaciones se salieron de las malas, hasta entonces venimos y le decimos a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿Ya le preguntó usted a Dios si las amistades que usted tiene son las amistades que usted debería de tener? ¿Son amistades que realmente a usted le están ayudando a ser una mejor persona o un mejor hijo de Dios? Porque recuerde que no podemos estar mezclando las tinieblas y la luz. No se puede. Hay un dicho por ahí que dice que tantas veces va el cántaro al río que termina quebrándose. Hay otro dicho que dice que el que anda entre lobos, aullar aprende. Hermanos, tenemos que meditar en nuestro futuro. Tenemos que hacer conciencia y recordar nuestro presente. Si yo no he servido a Cristo en ningún ministerio, en el futuro yo pienso servirle a Dios. Si me alejé de Cristo, pues yo me voy a acercar a Cristo. Hermano, Proverbios 21:31 dice lo siguiente. Reina Valera 60. Léalo conmigo. El caballo se alista para el día de ¿qué? Mas Jehová es el que da. Y esta es mi cita favorita. Porque cuando hace poco hablaba con un joven y yo le preguntaba, mira, ¿y cuándo vas a comenzar a estudiar? Pues, porque hace 4 años que yo vine me dijiste que te habías tomado 1 año, le dije yo. 1 año para poder, de descanso, de relax, me dijo. Pero ya voy yo, o sea que ya tenés 3 años de estar en relax. Ya estás en coma, diría yo. Ya no. Es que pastor, es que mire, es que aquí cuesta, y que mire, es que mejor trabajar en esto que me genera más. Ok, le dije yo. Ok. Hermano, dice la palabra, y ya le aclaro eso, el caballo se alista para el día de la batalla. Usted puede tener los proyectos de vida que usted quiera.
Sueñe, eso no es pecado soñar. Soñar en grande no es pecado. El problema de soñar y no tomar en cuenta a Dios, ahí radica el problema. Cuando venimos siendo conocedores de la palabra de Dios, que en todo debemos de tomar en cuenta a Él, porque Él es omnipresente, porque Él es todopoderoso y Él conoce el futuro. Y Él sí sabe si tu proyecto va a salir adelante o no. Y Él te puede evitar dolor más adelante. ¿Cuántos matrimonios, cuántas personas que han fracasado en relaciones porque no le preguntaron a Dios? Porque solo se fueron, amén, dicen por ahí atrás. Hermano, yo lo he contado esto, no sé si 2 o 3 veces, pero cuando a nosotros nos preguntan, a mi esposa y a mí, pastor, ¿y usted cómo hizo para saber si ella era? Mire, yo no le voy a mentir, lo primero fue, me llamó pues la atención, va, cuando la vi Chelita, dije yo, ¿verdad? Me fui a la cacería y cayó, hermanos, ahí cayó, ahí está, mire, 13 años ya de casados. Pero, ojo, pero no siempre fue así. Porque una cosa es que usted conozca a alguien y en el proceso que dura el noviazgo, usted le está preguntando a Dios si es esa persona con quien usted debería de hacer vida. Porque el matrimonio no es para que usted esté divórciese y divórciese. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, 10 años después no venga a decirle a Dios que el del problema fue él porque no le advirtió, sino usted porque no lo tomó en cuenta él. 6 años. ¿Se imagina usted? 6 años. Claro, no era todos los días, ¿verdad? Porque tampoco era rezo el que hacía. Pero 6 años orando y pidiéndole, Señor, si no es ella, mejor quítala. Pero si es ella, Señor, decime cuándo le pido matrimonio. Pasaron 6 años. Porque aquellos que hemos venido de la calle, aquellos que hemos andado haciendo cosas malas, no crea que es fácil tomar decisiones tan importantes como esas. Hermano, 13 años han pasado y ahora reconozco lo importante de consultarle a Dios. Me preguntaba este joven, el que le decía yo de los estudios, pastor, ¿y usted qué quería hacer? Me dijo. Mira, la verdad, yo, pastor, ni lo pensé en mi vida nunca. Yo no me levanté un día diciendo quiero ser pastor o quiero ir a estudiar teología. No. A mí cuando me agarraba yo era la arquitectura. A mí yo siempre andaba viendo los planos, la maquetería, y gracias a Dios tuvimos primeros lugares en eso, en el instituto donde estudié la arquitectura. Me fascinaba. Yo soñaba con ser un arquitecto. Pero repito una vez más, el caballo, usted se puede preparar para lo que usted quiera, pero la última palabra la tiene Cristo. Y es mejor hacer la voluntad de Él que venir después todo sopapeado, dicen, todo revolcado, todo reventado, y venir de rodillas pidiéndole perdón al Señor. ¿Por qué no comenzamos esta noche? ¿Por qué antes de irnos a la casa no venimos y le decimos al Señor, Señor, gracias por haberme rescatado? Gracias porque me justificaste delante del Padre. Gracias, Señor, porque en mi presente yo tengo que cambiar muchas cosas. Y gracias, Señor, por recordarme que mi futuro está más seguro en tus manos que en mis propias decisiones. Cuando yo pienso en el pasado, nace agradecimiento por mi presente y me da confianza de lo que va a venir en el futuro. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, iglesia. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu familia, si Cristo está en tu negocio, hermano, tenga la seguridad de que este año 2020 va a ser un año de bendición para su vida. Hay una alabanza que cantan los niños de escuela bíblica y hablan que si tu vida está sobre la roca, si tu casa está sobre la roca, ¿qué dice?
maestros de escuela bíblica? Dice, permanecerá. Exactamente. Hay una alabanza que yo le voy a pedir a mi hermano que pase ahorita. Hay una alabanza para terminar ya, que siempre a mí me recuerda de dónde Dios me sacó. Le repito lo que le decía. Cuando yo pienso en el pasado, me da agradecimiento por mi presente y me da confianza de lo que venga en el futuro. Yo sé que usted conoce esta alabanza. Le voy a pedir que la cante y que pueda meditar en cómo está su relación con Dios. No para regañarlo, sino para que usted reflexione y pueda estar a cuentas con Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó la fe. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande tu fidelidad. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos, porque hemos podido meditar en el lugar donde nos sacaste, de ese lodo cenagoso, Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte lo grande y perfecto que tú eres, porque podemos meditar en el lugar que nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Dejamos de servir? ¿Dejamos de congregarnos? ¿Se ha ido apagando ese deseo de estar en comunión contigo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Escudriña nuestro corazón y mente, como decía el salmista. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestro futuro puede ser diferente siempre y cuando te tomemos en cuenta. Eran 2 puntos, 2 propósitos que el profeta Ageo habló a su pueblo: reconstruir el templo y reordenar sus prioridades espirituales. Tenemos una meta grande, iglesia. Nosotros no vamos a reconstruir un templo, lo vamos a levantar en el nombre de Jesús. Y no lo vamos a hacer solo 1, 2, 3. Lo vamos a hacer todos los que hemos sido bendecidos en esta iglesia. Pero no lo vamos a lograr solo pensando en nosotros, en que primero mi casa, en que primero mi carro, en que primero yo y yo. Lo vamos a lograr todos. Si Dios nos prospera, si Dios nos bendice, es porque Dios quiere que tú seas bendición para la obra de Él. Si Él te ha dado una casita, una casa, un apartamento,
si Él te prospera, si Él te ha dado gracia con tu jefe, es para que nosotros seamos de bendición para el reino. Amados, este es el tiempo de escudriñar nuestros caminos. Si usted está acá, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, quiero recordarle, quiero decirle algo. El Señor te ha estado buscando. Este es el momento para que usted le entregue su vida. Él ha permitido todo esto. Usted está acá en esta noche no porque alguien te invitó. Dios usó a esa persona para traerte a su casa, porque Él quería recordarte, porque Él quería decirte que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna, para justificarte, para que estemos en paz para con Dios. Un Dios eterno, un Dios poderoso. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, ponte de pie ahí donde estás. Mis hermanos diáconos están caminando. Te harán la mejor invitación de tu vida. Ponte de pie. El Señor quiere darte una vida y vida eterna. Una nueva vida en Cristo. Una nueva oportunidad. Padre, gracias, Señor, por lo grande y maravilloso, por lo perfecto que tú eres, Señor. Hermano, usted que está ahí en la comodidad de su casa, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, haga conmigo esta oración y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Protégenos, Señor. Danos fuerzas en el resto de la semana, Señor. Y que el día miércoles podamos estar nuevamente en tus atrios, porque este año vamos a escudriñar, vamos a reflexionar nuestros caminos y vamos a volver a Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones a todos. Recuerda, el miércoles estudio bíblico y el domingo nos vemos nuevamente en la casa del Señor.